Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Guevara. Bienvenidos a Charlas con Realizadores, un espacio en donde platicamos con artistas que se dedican a la producción audiovisual, en donde exploraremos la carrera y algunos de los proyectos más importantes de nuestros invitados para tener una idea de los puntos en común que podemos tener al momento de emprender producciones cinematográficas independientes. Y como siempre les quiero recordar que habrá spoilers para algunos de los proyectos de los que estaremos hablando, por lo que dejaré en la descripción ligas a algunos de los trabajos mencionados en la charla para que si gustan y antes de continuar, tengan oportunidad de revisarlos antes de continuar con esta charla. Dicho esto, bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Para mí es un gusto tener aquí a Nadia Islas para charlar un buen rato, largo y tendido rato, sobre la producción audiovisual independiente. Nadia es directora, guionista y directora de arte. Primer cortometraje, Regreso, de 2014. Es una animación stop motion, más de 25 selecciones internacionales y premios en México, Estados Unidos, Canadá y otros países. Su segundo cortometraje, Debacle, de 2024, que ha tenido una exitosa gira internacional, siendo acreedora a varios reconocimientos como el mejor diseño de producción en Tulsa Underground Film Fest, mejor puesta en escena en Montevideo Fantástico, mejor banda sonora en Sinister, mejor corto internacional y banda sonora en Sepstone, y su tercer cortometraje, Pedazo, también de 2024, que sigue en el circuito internacional, acreedora a reconocimientos a mejor actuación en Phantom Frames en Australia y el Festival de Cine de Ensenada. Actualmente desarrolla un nuevo cortometraje de stop motion y su primer largometraje, y además es directora de arte en otros proyectos audiovisuales y project manager y directora creativa en 33 Studio. Barbarísima, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por la presentación. Oye, mi primera pregunta sería, ¿cuándo y cómo crees que fue que te diste cuenta que amabas el cine a grado tal de querer hacer cine? ¿Se van a llorar? No, de nostalgia. No, pues fíjate que la historia fue así, ¿no? Yo, pues desde niña he amado el cine muchísimo y yo sé que, pues en general, el cine es muy amado, ¿no? En el mundo, como entretenimiento, como arte que apreciamos, aunque nos dediquemos a otras cosas, ¿no? Pero yo lo amaba a tal grado desde ser tan chica que sentía mariposas en el estómago cuando rentábamos una película, ya revelé mi edad. Cuando rentábamos una película sentía mariposas en el estómago, así como cuando te enamoras, así, hacia ese grado de emoción. Y sobre todo con las películas de terror, siempre he tenido una afinidad muy grande con ellas, no solo con esas, pero con esas, las mariposas andaban en motos, dirían, dando vueltas en mi estómago, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo sé que no es exactamente la pregunta que te refieres de hacer, pero para mí es importante contar eso porque ahí, por ejemplo, era un amor muy grande, ¿no? Y luego a partir de ahí, toda la vida, desde chiquitita, me ha gustado mucho la parte narrativa, lo hemos llegado a hablar varias veces, la parte de contar historias. Siempre me ha gustado dibujar, que es algo que ahorita en mi camino estoy retomando ya más formalmente, dibujar constantemente. Lo hacía mucho cuando se ocupa para, no sé, storyboards, pero ahora ya lo estoy volviendo a hacer constantemente, que es algo que amo también, aunque no sea lo principal que me dedico ni lo principal del cine. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Siempre me ha gustado dibujar, desde niña, dibujar, contar historias, hacer historietas con recortes que tengan sentido, hacía retos con mis amigos de vamos a agarrar esta revista y de esta revista recortando nomás de esta revista tenemos que sacar una historia que tenga un sentido, ¿no? Entonces siempre he tenido diarios de escribir y un montón de cosas que van con contar historias, pero no veía, yo no me, ya ves que a veces pasa que no te pasa por la cabeza el hecho de voy a grabar yo, ¿no? Menos cuando estás chico en unos años donde no hay teléfonos y así, donde es mucho más difícil hacerte de una cámara, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ya fui creciendo más y estando en la secundaria, incluso tuve que decidir, tuve que tener una decisión muy fuerte en la vida y cero fuerte van a decir, ¿no? Pero yo jugué ajedrez muchos años a nivel, vamos a decirlo, competitivo, ¿no? Iba a las olimpiadas y todas estas cosas, ¿no? Entrenaba ajedrez
muchísimas horas al día desde que tenía aproximadamente 3 años, ¿no? Y a la par, pero a mí me gustaba más todo esto creativo, todo esto que acabo de mencionar, ¿no? De hecho, aprendí a mover las piezas y a saber cuáles eran las piezas con la técnica que emplearon conmigo, que no era la que empleaban con los demás. Era dibujando las piezas y su historia, ¿no? El peón, el dibujarlo y la historia, y entonces así aprendí a conocer incluso las piezas de ajedrez, ¿no? Fui a varios nacionales, regionales y ya así como a los 12 años, yo tuve como una epifanía de que, como a los 11 tal vez, de que realmente no era algo que yo quería hacer, pues, o sea, me gusta mucho el ajedrez y yo también lo estoy retomando más como un hobby, pero no quería, yo veía las horas que le dedicaba al ajedrez y yo quería dedicarle esas horas a mejorar en dibujar, en narrar, en hacer, ¿sabes? En ese momento no lo veía como cine, como tal. Entonces, decidí retirarme del ajedrez, ¿no? Por esa razón, de visión según tenía yo de que quería hacer esta otra cosa, ¿no? Que le digo esta otra cosa porque era como un Frankenstein que no tenía el nombre de cine o así, sino esta parte creativa. Y ya me retiré a los 12 y de hecho entrando a la secundaria ya me había retirado. Mi hermano no me la perdona todavía, pero bueno, pero fue la decisión correcta, ¿no? Ya de ahí seguí en este camino y cuando me tocó el momento de estudiar, estar en la prepa, yo ya sabía, quiero hacer cine, ¿no? A finales de la prepa. Cine es, o sea, porque había estado haciendo historietas, dibujos, pinturas y dije cine, ¿no? De hecho, en la secundaria una vez nos tocó que teníamos que hacer una obra de como una representación de un cuento infantil grabado, ¿no? En video y todos lo iban a hacer en video grabado y yo quería dirigir a los actores, mis compañeros de secundaria, en que fuera en vivo el de nosotros. Siempre buscaban otras maneras de narrar. Somos los únicos que hicimos en vivo eso, la obra y así, porque pues yo veía las cámaras y decía, no me dan, no me convencen acá y otra ahí, ¿no? Entonces mejor en vivo y así pruebo improvisar, poner la puesta en escena mezclado con que me encanta el departamento de arte, como lo mencionaste en un inicio, y le hicimos en vivo y me llenaba muchísimo eso, ¿no? Y ya de ahí, pues en la prepa dije, ok, quiero estudiar cine, pero ¿qué voy a hacer? O sea, igual y erróneamente, pero te diré la verdad de cómo fue. Yo estudié cine. No hay escuelas de cine aquí, ¿no? En Baja, que ahorita estoy otra vez aquí, pues ahorita ya cambió un montón. Y aparte, si estudio cine, ¿qué voy a hacer acá? Director de cine, pensaba yo acá, ¿y quién me va a contratar? ¿Cómo voy a llegar a dirigir a quién? ¿O qué? ¿Cuál película? Y si no ¿qué voy a hacer? Así, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no estudio algo que vaya con lo creativo, que me ayude para crear audiovisual en departamento de arte, en narrar historias, en narrar de diferentes medios? Entonces voy a estudiar diseño, así puedo hacer, si no puedo dirigir cine así como tal, puedo hacer así diseños y yo pues realmente logos nunca llegué a hacer, pero otras cosas de diseño como mencionaste al inicio, pues sí hago dirección creativa en un estudio, ¿no? Al final sí fue un poco así, pero no como tan así, encontré un punto medio, ¿no? Y dije, pero aquí en Baja no, me quiero ir de la ciudad del estado. Para mí era vivir fuera algo muy importante para mi crecimiento y maduración y todo. Y elegí Guanajuato para estudiar porque vi el plan de estudios y vi que tenía un montón de audiovisuales. Tenía varias materias que sí tenían, si bien lo digital, del ilustrador y todo eso, pero también mucho plástico. Y yo pensaba que era también por la riqueza cultural, plástica y artística que hay en Guanajuato, que me iba a ayudar a tener una visión que me ayudara más tanto a hacer cine, luego que pudiera, y si no, alimentar esta alma artística por narrativa y todas estas cosas, ¿no? Todo lo que enseñaban en la escuela de diseño, pues vamos a hacer un no sé qué, de un video yo, así, ¿no? Vamos a hacer un póster, sí, de una película. Yo todo así, todo lo dirigía para allá, ¿no? Vamos a hacer un, no sé, tipografía y yo, para el título de mi película, ¿no? Vamos a hacer todo lo direccionaba mucho o a narrar como de ilustración o así, o a esta parte de cine, así, ¿no? Y al final, pues como bien sabes, pues ya me titulé con El Regreso, que es este cortometraje de stop motion. Antes ya había hecho stop motions así pequeños de que en el respirador y un tráiler de otra cosa, muchos videos y
de escuela, ¿no? Como bien sabes, de los de la escuela ahí. Y si bien seguía siendo para titularse de la escuela, la mirada era que fuera primer proyecto a nivel así como grandes ligas para mí en ese entonces, por así decirlo, profesional, a lo más que se pueda hacer, juntando un equipo, así otro nivel, llegar a otro nivel que yo me sentía lista para alcanzar en el sentido de aprendiendo un montón, pero para tirarle a eso, ¿no? Tú estuviste ahí, así que sabes perfectamente, fue muy largo el proceso, no teníamos presupuesto, recursos, todo se logró. Afortunadamente al proyecto le fue súper bien, ultra bien para incluso ultra bien digo porque pues era este primer proyecto así, pues, ¿no? Entonces estuvo súper bien, conocí gente y equipo que hasta la fecha están conmigo, como, pues como tú, como Ray, como así que creativamente conectamos de una manera increíble y que aportaron a mi carrera y hablando yo directamente de una manera impresionante e incluso los que no se quedaron también aprendí muchísimo, ¿no? De mí misma como creadora y de todo. Y ahí se terminó de cimentar no importa qué, yo voy a hacer cine. ¿A qué sigue? ¿Qué sigue el proyecto de cine? El siguiente va a ser un live action corto, así ya. Y tardó en iniciarse ese, pero ya tenía de ahí la mente sellada en voy a intentar hacer cine hasta el fin de los tiempos. Y también me gusta la dirección creativa y manejo de proyectos, así que por el otro lado también es creativo, está bien, me veo de esa manera y voy a hacer cine ya así, grandes días, voy a tirarle a eso a lo más que pueda y eso me va a hacer feliz, independientemente, como bien decimos, a veces es muy difícil, no se puede, la industria, pero ya estabas totalmente terminado de cimentar y lo iba a intentar siempre hasta las últimas consecuencias y siempre tratando de mejorar y seguir subiendo niveles, ¿no? En mi capacidad y en el aprendizaje y en la manera de llevar al equipo, ahora a los actores, todo este mundo mezclado con una vida que la otra opción, no la otra opción, sino lo complementario en la vida, porque no puedo desgraciadamente decir ahorita que vivo del cine 100% ya me da, antes no me daba nada, y me da es por decir poquito, ¿no? A lo mejor van a decir, pero ya da en diferentes formas, incluso dando clases de cine en relación al cine, ¿no? Pero también obtuvimos primera vez que nos hace poco pagaron por exhibición, lo cual en una carrera de cine es como un punto donde te pagan un peso, es como que yes, y ahí vas, ¿no? O sea, apoyos, proyectos, todo. Y lo complementario ideal que fuera es que fuera creativo, entonces que siguiera alimentando esa otra parte, entonces dirección creativa y manejo de proyectos creativos es lo otro que hago. Pero por mucho tiempo hice cine y fui, por ejemplo, mesera por muchísimos años, ¿no? Cuando estudié fui mesera muchísimos años, después del regreso fui mesera muchos años. Te lo cuento así porque supe ahí tal vez a los 4 años de una manera muy intuitiva o como raw y luego ya como que se cimentó en la prepa de cine y pero con opciones creativas por si las dudas de que no sé qué y luego en el regreso fue otro nivel de cimentación de voy a hacer cine, no sé cómo, no sé si tuvo algo de sentido, perdona si ya acabé con la entrevista para siempre y nunca me quiero volver a hablar, pero ese fue el proceso. Ujú. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ah, perdón. Sí. No, 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 me encanta porque creo que hay muchos puntos que puede haber de conexión, sobre todo con nuestra audiencia y jóvenes que quieran empezar, que tienen estas dudas precisamente, ¿no? Es famoso que las artes en general son carreras que no dejan mucho dinero, que los artistas siempre están muertos de hambre. Sí, o sea, un Entonces, cliché, ¿no? De ajá. aquella. Pero creo que Ajá. es muy importante tener esta perspectiva realista de las opciones y me encanta también porque encuentro como varios puntos que coincidimos, porque yo también en algún momento dije, mejor estudio diseño gráfico para Sí. trabajar como diseñador y con lo que gane de eso poder producir mis proyectos. Y creo que es muy importante y sobre todo ahora que hay como un punto de inflexión, como ahorita justo en estos años es un punto en el que muchos están recomendando tener una fuente de ingreso segura, que sea otra cosa, pero tener ese ingreso, porque cada Ujú. vez es más incierto pues un futuro sostenido. Se siente un panorama medio pesimista, pero algo que tenemos los creadores, creo, los artistas, es que
como bien lo mencionas a través de tu viaje para descubrir esta pasión por el cine, es algo que no podemos dejar, ¿no? Que una vez que se arraiga y una vez que, como dices, ya a partir de la experiencia práctica de hacer tu primer cortometraje, como que esa experiencia de estar con un grupo de gente, a todos apuntados como una misión, no sé cómo lo sientas tú, pero para mí es como adictivo. Como a mí es ¿cómo es posible que nos juntemos tantas personas que de ninguna otra manera nos hubiéramos encontrado así como por la calle y ser amigos? Jamás. Pero cuando estás en un proyecto cinematográfico y es como esta parte ritualística de la preproducción, la producción y la postproducción, que casi cada proyecto se convierte, tienes una mini familia. Y es una experiencia que es muy difícil de describir para alguien que no hace cine. Pero una vez que pasas por eso, es así como siento yo que buscamos repetir esa experiencia otra vez. Sobre todo llegar al momento final de la primera proyección en pantalla grande o cosas así, ¿no? Y para entrar un poquito más de lleno, directo con el regreso, como animación stop motion, pues es un proyecto que desde el principio me imagino que sabías que iba a ser complicado, que iba a ser tardado por la naturaleza de la técnica. ¿Y en qué momento, me imagino, porque es una historia que escribió tu hermano, Sí. y en qué momento dijiste, esta es como que la que debe ser, si bien ya habías hecho varios ejercicios escolares, si bien ya habías estado haciendo otras prácticas, este fue el que dijiste, vamos a hacer todo lo posible para que este sea el bueno? Yo sé que a través de los 3, 4 años que duró la producción, hubo como que muchos tropiezos, porque lo importante de esto es decir que es una producción independiente, ¿no? Si bien era escolar y había algo de apoyo de la escuela, con los chicos de servicio social, con algunas instalaciones y equipo, a fin de cuentas, pues fue autofinanciado, ¿no? También. Ujú. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir, esta es la historia? Y luego mentalizarte, decir, se hace porque se hace, y a pesar de las dificultades y los tropiezos, llegar a buen puerto. Sí, sí, sí. Otra vez voy a llorar. No, no es cierto. No, esto estuvo, la verdad es que fue todo un viaje. Y cuando digo llorar, no es de tristeza, es incluso de esta gran nostalgia, como dices tú, esta sensación, vivencia tan especial que es hacer cine en todas sus diferentes técnicas y todo. Yo te puedo decir a esto que decías, ¿no? De que se vuelve casi adictivo, que tenemos como el virus de hacer cine que le llamo así de repente. Yo te puedo decir que los mejores momentos de mi vida, sí, que me han hecho pensar, momentos oscuros de mi vida, incluso que la vida vale la pena y sentir como ese llamado y esa como, ¿cómo se puede decir? Sentirme plena y así ha sido haciendo cine y no nada más para que no sea así como la parte de figurar, así de ser el director, de ser el... También me ha pasado cuando hago dirección de arte para otro director, cuando estoy, ¿sabes? Me llena, me hace sentir que vale la pena, ¿no? Vivir así a ese nivel, lo amo, ¿no? Decidí la historia del regreso, como bien dice, esa me la dio mi hermano, la historia, y me dijo que pues si podía hacer lo que yo quisiera con ella, un cómic, no sé, libro de ilustraciones y así. Pero yo vi, a mí la historia me gustó tanto, tanto, que yo no me sentía lista para hacerla, ¿no? La tenía guardada para la primera cosa que quisiera hacer a un nivel ambicioso, lo más ambicioso, que yo ya lo viera en ese nivel de ambición, ¿no? De, por así decirlo. Y cuando llegó el momento de hacer un proyecto a ese nivel justo de ambición y de crecimiento para mí en el nivel que yo estaba, en todo, o sea, y también dependiente, pues dije el regreso, ¿no? Aquí es, porque era el primero cuando yo, al no sentirme lista antes, dije, ya estoy lista y lo que no esté de lista que voy a aprender es estirarme para hacerle honor a esta historia dentro de todas mis capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pero le decidí hacerlo en esa técnica porque quería que la historia de Tienlo fuera, de la protagonista del regreso, fuera como una pintura que cobra vida, ¿no? Quería sacar todo ese plástico que llevaba por años teniendo en mí, haciendo, llevaba dibujos de Tienlo desde la secundaria, a lo mejor todos horribles o así, pero cosas se mantuvieron como la ropa, la estética general del personaje, y por eso decidí usar esa historia. Y porque en stop motion, porque pensaba yo que era la mejor manera de representar esta pintura que cobra vida, esta plasticidad que le quería dar,
te sientes muy en paz con los proyectos del pasado porque vas mejorando, ¿no? Con el tiempo, con los años, pero algo que siempre digo es que cuando en el momento que haces el proyecto lo haces de la mejor manera, que lo das todo, así todos y promueves que todo el equipo de todo y más, o sea, que se estiren más de lo que pueden, que crezcamos todos y que de verdad, digamos, lo dimos todo así, aunque haya cosas, limitaciones, errores, que lo digas, esto lo haría mejor o así, quedas orgulloso en paz y es un proyecto vivo que se sigue mostrando hasta la actualidad, el regreso. De hecho, lo van a pasar en una muestra de cine en Tijuana próximamente y cuestiones así. Y mil de orgullo porque aunque he crecido muchísimo, sé que en el momento en que haces lo más y te estiras lo más y un poco más, tanto tú como equipo, que pues es una otra entidad del equipo, quedas en esta paz. Pero dices, híjole, ¿quieres hacer eso? No tienes dinero, no tienes experiencia, el stop motion es caro, es largo de grabar, es larga, la producción es larguísima, y así, entonces como que también a lo mejor, como se pueden dar cuenta los que nos escuchen, tal vez estaba un poco loca, ¿no? Porque sí, es todo una locura, ¿no? Pero se logró. Retomando un poquito lo de tu respuesta anterior y ligándolo un poco con esto, con el tema, creo que también es importante comentar, sobre todo a la audiencia, que estudiar cine, como si tienes la oportunidad de ir a una escuela de cine Ah, y tienes los recursos, creo que es súper válido. Una escuela de cine te va a dar conexiones, te va a dar como plataforma, sobre todo para óperas primas. sí. Pero si no tienes esa oportunidad, si no tienes o el dinero, porque además, como sabemos, pues son pocas escuelas de cine que son como las más famosas, pero los lugares son súper peleados y tienes que, si vives en provincia, pues tienes que mudarte a Ciudad de México, son más gastos, pero pues ya también hay muchos recursos en línea y creo yo que lo fundamental es aprender haciendo. Por más que estudies, por más que leas, te puedes volver un teórico, pero a la hora de la práctica te enfrentas con muchas cosas que solamente con la experiencia, ¿no? Vas aprendiendo la forma de resolverlas de la mejor manera posible. Claro. Y, Ujú. y retomando el proyecto del regreso, es esta parte de culminar el proyecto, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, a pesar de la falta de dinero, el hecho de terminar el proyecto, ¿no? Porque creo que ahí es donde también hay muchos que se quedan en el camino, muchos que quieren empezar a hacer cine, al momento de que se dan cuenta de la realidad y sobre todo de la producción independiente y sin recursos, es que está cañón, ¿no? Está difícil. Es realmente, hasta parece una tortura. Ay, sí, está bien Eh, difícil. Sí. Pero la satisfacción es que te da llegar al final y como dices, si te apasiona de verdad, esa pasión se va a ver reflejada en tu proyecto. Y si lo terminas, creo que te vas a sentir mejor. Te vas a arrepentir si no lo terminas, ¿no? Si empezaste algo y lo dejas a media, siempre te va a quedar ahí como que ¡ah! Que a mí me ha pasado con muchos proyectos, ¿no? Que se quedaron como truncados, a medias, dos en postproducción, que ya prácticamente estaban terminados, pero no han visto la luz. Entonces, pero pues así es la realidad de la producción audiovisual y pasa en todos los niveles, ¿no? Obviamente se siente más frustrante cuando no tienes dinero, pero le pasa a grandes directores, les pasa en grandes estudios, producciones terminadas que decide el estudio congelarlas y sacar mejor un incentivo fiscal y tener esa mentalidad y esa fuerza, esa entereza de entender esa es la realidad y aún así me animo y voy a hacer todo lo posible para que no quede en mí, ¿no? Creo Ujú. que es muy importante que los jóvenes que quieran empezar tengan esta mentalidad. Sí, 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 claro que sí, exactamente. Aparte que, como dices, se quedan muchos proyectos en el limbo de desarrollo, incluso proyectos en Hollywood y ya sabemos, ¿no? O sea, se quedan atorados, ¿no? Muchos de ellos. ¿Por qué? Incluso hay análisis, ¿no? A nivel independiente, a nivel no independiente, dónde está la situación. Ahorita acá en Baja incluso hay gente que se está dedicando con mucho esfuerzo a analizar por qué tanto talento de Baja se queda en cierto punto, análisis a nivel, digamos, incluso social, ¿no? Entonces sí, sí es todo un rollo y aparte es también algo a nivel personal, es como multifactorial. Pero lo que sí diría o mantendría yo, que aún así no es que dependa nada más de ti, porque el cine suele ser algo tanto como multifactorial en la estructura que hay para hacer cine independiente y también no independiente.
como el hecho de que se requiere un equipo, ¿no? A mayor o menor, sí puedes hacer películas tú solo en muchos casos, pero en la mayoría no, porque pues, es un arte que combina todas las artes, ¿no? Y está esa riqueza del equipo, ¿no? Y está esa necesidad del equipo también dependiendo las necesidades del proyecto, como lo hemos hablado, pero algo que sí también yo diría a la gente que está haciendo cine que he visto que hay como esa lucha interna o esa, no sé cómo explicarte, esa reticencia, es que sí o sí ocupas paciencia, o sea, mucha paciencia y al menos estar en la de que lo voy a hacer así me cueste la vida, ¿sabes cómo? Esa como disposición tengo a la vez que paciencia para cada etapa, ¿no? Incluso cuando ya estás en diferentes etapas, se ocupa un nivel de paciencia. No quiero decir el mismo nivel de paciencia, ni tardarte los 3 años y medio del regreso, pero un cierto nivel de paciencia sí, pues, porque no me acuerdo quién fue quien me dijo que es generalizar, porque no todos ni nada de eso, ¿no? Pero alguien que estaba dando clases muchos, que tiene mucha experiencia en la producción, mucho más que yo, y que estábamos en un conjunto, por eso no recuerdo quién era, porque había varios opinando al respecto de eso, que son personas que admiro y así, y estaban entre ellos rebotando el hecho de que ahorita ya ni siquiera, de por sí antes también era de que no, no, hubo gente que en el regreso se nos bajó del barco por diferentes factores válidos y todo, pero mucho también por cuestiones de paciencia, de perseverancia, así, ¿no? Y no nomás eso, otros factores. Pero que ahorita, volviendo a eso de los jóvenes, hay esto de que en su mente ni siquiera computa o vislumbra el tardar 3 años en hacer un proyecto, ¿sabes? O sea, que su mente acá de que error en el sistema de solo pensarlo. Y esto no te lo digo yo, sino personas con mucha experiencia dando clases y produciendo, haciendo propias películas, analizaban esto. E incluso en esta reunión era eso, un análisis, también hablando con chicos, con jóvenes que decían, sí, o sea, sí, sí tenemos esa situación, incluso chicos que me han dicho paciencia, incluso de que ven un reel y ven que dura, no sé, 10 segundos y dicen, ay, no, está bien largo, ¿a qué hora va a llegar al final? Así, ¿sabes cómo? Entonces, eso sí creo yo, al menos en mi opinión, que se ocupa paciencia y que cuando aceleras ese proceso se nota y no aprendes lo suficiente al hacer. Con esto no quiero decir que todos tarden mucho, que tengan el mismo proceso que todos los demás, unos lo hacen más rápido, pero aún dentro de eso hay esa paciencia y autorreflexión necesaria para aprender lo más posible al crear y sacar lo mejor que puedas en cada proyecto, ya sea el nivel que estés en tu primer proyecto, segundo, independiente, ya con financiamiento, en todas las áreas y las etapas y los niveles, y como una reflexión que podría dejar en esa parte. Sí, voy a sonar como el viejo gritándole a las nubes, pero desgraciadamente las redes sociales y el contenido para redes sociales como que creo que ha influido mucho, ¿no? El contenido corto, la inmediatez, pero sobre todo también avances en tecnología. Imagínate, antes un director tenía que esperar a que se revelara la película para poder ver lo que grabaron la semana anterior, ¿no? Sí, acá muriendo, mordiéndose las uñas, ¿no? Y ahora tenemos la inmediatez, ¿no? De un teléfono, de una camarita que puede ser accesible. Inmediatamente puedes ver lo que grabaste, ¿no? Ha habido como este acelere, pues, en el tipo de contenido corto que se genera y ya también la tecnología que permite producir rápido, ¿no? Algo que veo también mucho en ofertas de trabajo por acá, en Estados Unidos, Ujú. es que quieren gente que haga de todo, que grabe, edite y publique en redes sociales. Y siento que está esta como presión de que salga todo rápido y creo que sí puede influir un poquito en la mentalidad, pues no de todos, por supuesto, ¿no? Los que realmente sienten el llamado, pues van a entender el proceso que es muy diferente, ¿no? La producción para redes sociales. Claro, sí, sí, totalmente. Porque muchas veces siento yo jóvenes que quieren empezar, entre más se tardan, más empiezan como a idealizar lo que es la producción audiovisual y desgraciadamente como mucho de lo que consumen es obviamente información de grandes producciones, como que luego tal vez puedan estar como reacios a querer empezar con los recursos que tienes. Y sí, 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 es verdad, a lo mejor he notado un poco eso que comentas tú ahora que lo dices, porque
dentro de lo que hago me ha tocado dar clases, por ejemplo, en la universidad de cine, de guionismo y cuestiones así como complementarias a lo que hago y ahí cuando das clases, como bien sabes, tú también aprendes muchísimo, ¿no? Y lo hago porque me apasiona el tema y entonces por eso creo que la clase sale bien, no porque sea un primero docente y luego cineasta, sino al revés, me apasiona demasiado el tema y aprendo mucho con los chicos, pero entre ellos y otras cosas en el ecosistema que he notado es que a lo mejor hasta más que antes, no sé qué pienses tú, como que se quiere saltar a esta parte incluso del el largo y que se venda al primero. ¿Sabes cómo? Sí. He notado eso, lo cual no quiere decir que no pase, que no sea algo válido, que no sé, no estés en un punto de tu carrera en esa con esa meta. Yo, por ejemplo, ahorita estoy más en otro punto de mi carrera en el que así, ¿no? Después de pasar varias cosas, pues he notado de primera mano que varios chicos que están produciendo llevan directo al largo, que lo cual no está mal, te repito, pero ya con expectativas de vender. Entonces, incluso si ven que no, lo sacan, lo modifican para tratar de venderlo o esperan que ya ese primero tenga un tipo de manera de ser que no necesariamente o de desarrollarse, que no es para todos los proyectos. No sé si me explico y se saltan como ciertas etapas. Con esto no quiero decir que no haya que a la primera se supervenda, ¿no? Pero veo mucha frustración por ese lado, entonces nunca estrenan esos proyectos y no solo por una vez, sino también incluso también con chicos de las clases que hacen proyectos que les hemos dicho, oye, se podría festivalearse esa animación, quedó súper padre y tienen como esa inseguridad de verdad, porque la hice aquí, se puede tener una ruta y en ciertos casos obviamente depende de la habilidad, el gusto por el cine que tengan y cómo salió el proyecto si están listos y tienen a cambio esa duda, ¿no? Son esos dos lados de la moneda que recaen un poco en lo mismo, creo yo, que mencionas, no sé. Continuando, el segundo proyecto, Debacle, Barbarísima, que también se atravesó pandemia, se Uh, atravesaron varias cosas. Tu segundo cortometraje que ya es live action y que dura, me acuerdo que el primer corte era casi como 45 minutos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. realmente sí fue una labor titánica de producción. Sí, Em, Ahí cómo fue, porque regresas a Ensenada y me imagino es empezar a conectar con gente que esté como en lo mismo, empezar a buscar el equipo, empezar a conocer otra gente. Y de igual manera, cómo surgió la historia, que tengo es idea de Roberto, ujú. y después adaptarla pues ya a un guión. ¿Y cómo fue ese proceso? Después de tu experiencia con el regreso, regresar a tu ciudad natal, empezar a picar piedra, para Ujú. buscar el equipo y decir, este es el siguiente. Ajá, regresé acá y mi idea era regresar un tiempo corto, máximo de 2 años. Ahorita ya llevo 10 aquí que regresé. Algo muy padre que pasó y que lo agradezco y que no me arrepiento de nada en ese sentido. Al final salió diferente el plan. Es que por el lado del equipo conocí, hice alianzas, aprendí con gente increíble de aquí, que por mí, como lo he dicho, seremos crew forever. Obviamente no en todos los proyectos podemos colaborar todos, no en todos se ocupa a todos, o sea, unos son más de un tipo, más de otro, a veces unos no van a poder porque tienen otra cosa, pero siempre somos como para mí un equipo que aunque ya me vaya a ir, o sea, estamos de hecho desarrollando con varios de ellos cosas que no van a parar porque me vaya físicamente de aquí, ¿no? Entonces eso es algo para mí increíble que se construyó al regresar aquí, ¿no? Y que no me esperaba a ese grado, ¿no? Y es impresionante. Y bueno, me regresé, no encontraba trabajo para nada y ahí empecé a ser mesera otra vez aquí en una tienda de vinos. De hecho, siempre digo que cuando ganamos, ya ves que fuiste a recibir el premio del regreso mejor corto guanajuatense, ¿no? Porque yo había ido unos días antes a promoverlo y en la premiación pues yo ya estaba acá y me acuerdo mucho que me dijeron, oye, pues está tu teléfono sonando y así. Y yo estaba limpiando el baño de donde trabajaba de mesera y yo acá, de que espérame, me quito los guantes de látex acá de la taza de baño y ya contesté y me dijiste, que ganamos y yo, acá y mis amigas del bar
de vinos me abrazaron, amigas hasta la fecha además, ¿no? O sea, fue un contraste, algo muy padre que me hace muy interesantes los contrastes de la vida, ¿no? Ganando un premio y en una situación. No sé, ¿sabes? O sea, está curioso, no tiene nada de malo, pero estoy curioso, ¿no? Y seguí trabajando en mesera ahí por varios años, pero ya sabía que quería hacer otro proyecto, ¿no? Y este iba a ser live action, terror también. Con Roberto siempre he admirado mucho las ideas que tiene. Hemos creado cosas juntos, pero nunca habíamos creado algo a nivel profesional, así como a siguiente nivel, acá un proyecto en grande, ¿no? Yo decía, oye, pues ideas acá, ¿no? Y él tenía una idea muy general, muy visual y muy conceptual de esta figura de un humanoide, cuervoide, demonio arriba del techo de una casa, ¿no? Y cómo era que el pueblo lo trataba como un indigente y cómo él había en realidad veía dentro del pueblo situaciones de violencia y él iba según a hacer la violencia pero muy conceptual y de ahí a Adrián Macías y yo lo adaptamos primero yo en un pase, la adaptación ya total fue con Adrián Macías, ¿no? Entonces fue como ese proceso, así la historia, porque esa visión que tuvo él a nivel como hasta sensorial y como conceptual, me conecté muchísimo, muchísimo con esta figura, con todo este concepto y pude proyectar ahí, sentirse fuera de lugar, que eso me he sentido fuera de lugar toda mi vida por varias cuestiones. Y esta caída que llevaba al personaje desde un inicio, pues en esta depresión, que también conecto en eso a nivel muy, muy directo, muy, muy brutal. Entonces, ya pues se alimentó y se nutrió ya cuando Adrián y yo lo tomamos a alguien adoptado. Entonces ya era ese el proyecto, ¿no? Y lo empecé a contar a los posibles personas que hacían cine aquí, como la idea y les gustaba bastante, fíjate, les llamaba muchísimo la atención. Y desde entonces ya era muy musical, porque Roberto es músico, ¿no? En ese sentido lo admiro muchísimo, músico primero que nada, y quería su estilo de música como director musical y que estuviera enredado en la historia, casi como decíamos, una ópera rock. Nunca un musical de que cantaran los personajes, pero sí incluso estuvo como letras cantadas. Hay letras cantadas, aunque no se hayan utilizado, letras con voz me refiero. Pero siempre la música era parte del ADN, ¿no? Que yo tenía así visualizado esa parte. Él es el músico talentosísimo en eso, pero yo se lo dije a él, quiero que sea muy musical, ¿sabes cómo? Así, así, desde ahí fue con el ADN, ¿no? Entonces, pues yo no conocía que hiciera cine acá, pero haz de cuenta que poco a poco fui conociendo gente increíble. Hay gente como contigo que podemos seguir trabajando en colaboración hasta la fecha, porque pues los procesos a lo mejor en edición, en postproducción, en distribución, diferentes procesos que hemos hecho nos lo permitían, ¿no? Pero acá en set, en grabar, en actores, en dirección de foto, todo ese tipo, otro tipo de cosas, algunos sí los tengo desde antes, que seguimos colaborando, pero muchos otros no, ¿no? Y en live action, que yo iba a incursionar en eso. Entonces, así fui conociendo al equipo, pero no te puedo contar como la historia de reclutamiento de cada uno de ellos, porque ahí sí me voy a tardar toda la vida y los voy a marear. Pero lo que sí te puedo decir es una anécdota muy interesante, es que pues yo le decía a Roberto que quería, mientras estabas trabajando de mesera en los tiempos bajos del bar, pues me ponía a hacer los primeros como storyboards y las primeras esbozos del guión y el proceso, ¿no? Esa parte. Me dijo Roberto, dijo, oye, pues fíjate, deberías hablar con Adrián. Iba con nosotros en la prepa, no iba en el mismo salón, íbamos en una prepa muy grande, así que sí lo veía, pero nunca le hablaba, nunca le hablé, pues, o sea. Y Adrián está haciendo cine, de hecho viene de Monterrey, ganó ahí en Monterrey primer lugar de un documental y hace fotos y deberías comunicarte con él y no sé qué. Y aparte ahorita está de vuelta en Ensenada, de Monterrey también, casi está, íbamos en el carro. Y luego de vacilo, de pronto me dijo, mira, iba caminando, de hecho es él, y así, pero te lo juro, mientras me iba diciendo. Mientras me iba diciendo, dijo, y mira, y de hecho iba caminando así, así, te lo juro, estuvo bien cura. Y pues entonces me acerqué a Adrián, le conté la historia, le gustó la idea y dijo, yo quiero ser director de foto, eso me encanta la parte de foto y nunca he hecho dirección de foto en ficción y es un siguiente paso que quisiera dar.
como ves, terminó siendo más papeles, obviamente, claro, pues, pero ya al acercarme a él tenía un equipo con el que ya trabajaba en foto, que también amo y adoro y que son parte de mi crew de la vida, pues que Darío, de Gaffer y Marco Mesa en cámara y el sonido directo, o sea, hay diferentes y ahí me fue diciendo y así. Y mucho, fíjate, también te abre puertas, porque por ejemplo Adrián y eso ya tenían bastante más experiencia que yo. Entonces no iban a decir sí, me comprometo, sobre todo esa gente que es de cuando dicen que sí, lo hacen, ¿no? Al igual que tú y yo, si ya dijeron que sí, que pueden decir que no libremente, no pasa nada y pueden no poder, pero cuando ya dicen que sí, lo hacen, ¿no? Entonces él no se compromete con cualquier cosa, ya lo he conocido más con todos estos años, ya somos muy, muy amigos, pero él dijo sí también porque él vio el regreso, o sea, y vio algo ahí en la capacidad, en eso de poder, si es un proyecto que se terminó, que le gustó, que incluso me invitó a presentarlo con sus alumnos. Y así pasó con varios otros del equipo, entonces abrió varias puertas. De hecho, la chica que hizo el vestuario de Debacle fue una proyección del regreso, le encantó y ella se acercó a mí diciéndome que si tenía un siguiente proyecto quería ser parte del departamento de vestuario, ¿no? Y para ahí, wow, es un talentazo, hasta va a ser mi vestido de novia, imagínate. Pero así, pues así fue como, y esta comunidad acá, todavía en conexión contigo y con otros chicos de fuera, que amigos desde el regreso o de otros lados, que se pudiera colaborar de esa manera, ¿no? La unión, como dices, se vuelve como una familia y afortunadamente pues yo he hecho dirección de arte para sus proyectos y así pues ya se hizo algo que incluso ahora que no sé, que nos vamos a ir a Ciudad de México y que está en desarrollo este largometraje y este cortometraje stop motion, empezando por ti que estás aquí hablando conmigo, están en mi primera opción, si pueden o si no pueden en este, se podrá en otro, o andarán en sus proyectos, pero de seguir colaborando juntos, ¿no? Entonces, si yo me voy, ya incluso ya la siguiente visión del largo, me voy a Ciudad de México, pues no necesariamente se graba ahí, ya es muy raro que siempre grabes donde estás, ¿no? O sea, ya con ciertos dos otros tipos de películas tienes un scouting de un lugar en particular, todos van a ese lugar, graban ahí la película y luego lo que se puede se trabaja a distancia con el resto del crew, core crew, ¿no? Creo que rescatando así como algunos de los puntos, lo importante de terminar un primer proyecto, ¿no? Porque Sí, sí, este fue sí. el que te ayudó a conectar y a que gente se sumara a tu segunda producción. Otra cosa son esos momentos como de serendipia, ¿no? De, ahí va el Adrián, mira, hablando de él. Sí. Y él va Pero que te caminando. juro, true story, ¿eh? Así te lo juro por mi vida que así fue, estuvo bien loco. Así. Y el cine está lleno, o cuando estás en producción, cuando estás haciendo cosas, hay muchos momentos así que es muy difícil de expresar. Yo sí creo que hay veces que el proyecto mismo te está mostrando lo que necesita, Ujú. ¿no? Como que una vez que empiezas a aliarte con la gente, empezamos, no sé, pero hay cosas que pasan que no puedes explicar, Sí. coincidencias que solo pasan en el cine y cuando te pasan es como decir, ah, voy por buen camino, vamos bien, Ujú. vamos a darle, ¿no? O y obviamente los tropiezos también, ¿no? Te dicen, tal vez no es el momento o es una prueba, ¿no? Ujú. Pero tener esa mentalidad de la flexibilidad y de ir dejándote llevar también creo que es importante. Y finalmente lo de repetir equipos, ¿no? Creo que también eso está muy padre. Normalmente, pues es difícil que puedas llevarte a tu crew ideal producción tras producción, pero, Claro. pero pasa también, ¿no? Es muy común que directores tengan etapas que siempre están con sus mismos fotógrafos, que siempre están con los mismos de dirección de arte, actores favoritos y cosas así, ¿no? Pero creo que pues una vez que conectas y que se alinean pues las visiones de toda la gente, creo que está muy padre pues, ¿no? Son cosas que también a veces solo pasan en este tipo de carreras creativas colectivas. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, como digo, ¿no? Igual tu crew lo llevas y constantemente colabora. A lo mejor no todos los proyectos, todas las veces, por las necesidades de los proyectos, por el punto en el que estén ellos, si están en una en otra, pero luego en ese no, pero en el otro sí, ¿sabes? O sea, siempre estaban como nos teníamos en mente apoyándonos, ¿no? Y otra cosa que quería retomar era, cuando empezaste el regreso, pues obviamente tú dirigías, ¿no?
pero tú adaptaste el guión, estabas con el storyboard, creo que Maru también estaba ayudando. Obviamente, Sí, pues un proceso creativo, ¿no? Pero te tocó jugar varios roles, ¿no? sí, Tenías tú que ser la directora de arte, tenías que ser la sí, animadora, tenías que ser la directora, la productora, todo, ¿no? Después, cuando pasa a Debacle, pues ya tienes un director de foto, se suman coproductores, pero de todos modos se toca hacer, digamos, la producción general sí. como production manager, ¿no? Y llevar a completar todo el proyecto y son como varios roles. Y finalmente con tu tercer proyecto, Pedazo, en donde nuestro querido Ángel Frost, que en paz descanse, toma el rol de producción, ¿no? Del Sí. productor, que ya es como quitarte un peso, pues, de esos roles, porque es súper complicado dirigir y aparte hacer otras cosas, ¿no? Y desgraciadamente, pues cuando uno empieza y sin recursos, pues te toca ponerte todos los sombreros necesarios, ¿no? Pero me parece muy padre, pues, que como tu evolución de tu carrera, de que se van sumando porque creen en tus proyectos, porque han visto los resultados y que está llegando un momento ahora que estás planeando también la película y otro corto, donde es importante que puedas tener gente de confianza como jefes de departamento en ciertas áreas para que cada vez más con tus nuevos proyectos puedas concentrarte casi, no 100%, pero lo más que te puedas en la dirección, ¿no? Sí. Con lo que más te apasione de cada proyecto, tratas de confiar en gente para que se resuelvan ciertas cosas y te puedas enfocar en otras cosas, ¿no? Pero digamos que no siempre se puede, no siempre te Sí, pega, no no. siempre es fácil, pero me parece pues interesante esta parte de los roles que has jugado a lo largo de estos años que has estado produciendo Ujú. y cómo se están como cayendo las piezas, ¿no? En su lugar. He hecho varios roles y de todos he aprendido y todos me han hecho mejor creadora en general, mejor directora y mejor creativa y mejor persona también y más resiliente y todo. He hecho varios roles. He aprendido de todos y cada uno de ellos y al hacerlos también, aunque ya no los haga todos ahorita así o no de la misma manera, también los comprendo mejor, por así decirlo, ¿no? Ahora ya, como bien dices, hay ya delegar ahí para, por un lado, poderme concentrar en las áreas que más siento yo, no solo que me apasionan, sino en las que yo más aporto, ¿no? En las que yo tengo, que estoy constantemente aprendiendo, buscando, viendo, ¿sabes? Y que puedo ahí ser hasta de más como aporte al proyecto en general como entidad, ¿no? Y una historia también ahí que antes de pasar a esta parte que me comentas, que es muy interesante, es que yo mucho tiempo no me decía escritora o no escribí, y no por lo de feo por el soy escritora y me creo, no, me refiero a que no me veía a mí como que soy escritora y voy a aprender sobre escribir y voy a tallerear escribiendo, porque yo pensaba que escritora yo no podía ser aunque quisiera, ¿no? Porque crecí en un entorno muy complicado en algunos sentidos que no voy a entrar acá, yo sé que no se trata de eso y hace relativamente poco lo abracé y la verdad es que me ha hecho muy feliz y he aprendido muchísimo. Ahorita estoy tallereando en taller de guión de un largometraje muy intensivo. Ayer fue una sesión de 3 horas y el próximo año son varias en Tijuana para el largo. Con esto no quiere decir, o no quiero decir que ni soy la mejor escritora, ni que el mayor talento de la escritura del universo, ni de que nada. Dirigiría también cosas que escribe alguien más, por supuesto, pero incluso esas creencias mismas me limitaban a meterme a aprender más sobre escribir, ¿sí me explico? Y eso creo que es un punto importante para personas que se están descubriendo a sí mismos como creadores. A diferencia de en dirección, hay muchísimo más que tengo que aprender, ¿no? Pero ahí luego era así, sí, a ver, ¿y qué más? Y después me metí talleres de actuación. Yo no quiero actuar, no soy actriz, actúo pésimo, pero para aprender a dirigir mejor, en terapia, cómo me acerco mejor con los actores, asesores de dirección, y he mejorado un montón y abrazando eso de dirigir y lo mismo el departamento de arte, ¿sí? Y ahora con la escritura desde hace unos años para acá lo estoy haciendo porque me quité ese estigma que yo tenía de yo no puedo escribir. No en un sentido de capacidad, en un sentido hasta más profundo de no merezco escribir, ¿sabes? Aunque me encanta, ¿sabes? Me gusta, me fascina, ¿no? Me puedo concentrar más en lo que sí hago y aprender cursos, talleres, cosas. Te digo, hasta terapia me sirvió para mejor dirigir, te lo juro. Había sido temática en terapia cómo acercarse a esta vulnerabilidad con los actores, libros sobre actuación, así mucho. Y lo mismo con la escritura y con todo lo de departamento de arte.
también para concentrarme en eso y por otro lado, la parte de que alguien más produzca y estas otras cosas, pero también no solo porque para yo poderme concentrar en esto, sino por el bien del proyecto, porque ya a las siguientes como metas que tenemos y todo, hay productores que saben hacer lo que yo no, que sí tienen esta pasión, esta afinidad, lo han venido estudiando y tienen mucha más capacidad que yo en eso. Entonces, por el bien del proyecto, mejor tenerlos ahí, ¿sabes? O tenerles, no nomás productores, sino otras áreas. Que claro, si no, si se le ocupa hago, no importa. Pero a lo que voy es que no solo por mí, sino por el bien del proyecto, sí. Y con Ángel, que en paz descanse, como dices, gran amigo y una persona aquí pilar en la comunidad de Baja California, de Ensenada, del mundo del cine y también pues él es de Estados Unidos, toda una carrera larguísima y todo él dijo, quiero producir mi corto, o sea que él no tenía, había hecho mil cosas, pero no tenía un corto que él hubiera producido y que tuviera una injerencia él, que sea de zombies, que sea así, de que yo, y él es artista de efectos especiales como punto principal y prop master, y entonces que en este corto que yo produzca sea fuerte en el sentido de efectos especiales. No que fuera un anuncio de efectos especiales que te dije, pues hacemos una toma nomás, que se vean tus efectos y así nomás, o sea, como un anuncio, no tiene que tener una narrativa, no. No era eso, no, era una historia que fuera un corto por sí mismo, que festivales, que todo, pero fuera cargado en ese sentido, ¿no? Y yo, claro, te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero que tú lo escribas conmigo y que lo dirijas, así. Yo, va, qué chilo, que la confianza y todo eso, ¿no? En ese primero. Y ya me acuerdo que le dije, pero seguro que quieres que lo dirija, porque si lo dirijo lo voy a dirigir. O sea, valga la redundancia, seguro, 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 seguro. Y sí, o sea, si bien estuvo involucrado en muchas áreas como productor, me dio la libertad creativa y todo el apoyo para yo dirigir, el respeto y todo, y él puso muchas cosas creativas que dije, wow, qué buena idea, y así creamos desde el guión, pero sí me dio toda esta libertad creativa y confió en mí, en dirigir como tal, pero le dije, pero yo no quiero producir, porque a veces con las prácticas que tenemos o como se ocupa hacer cine por las necesidades, como dices tú, se mezcla mucho lo que en realidad hace un director que con lo que hace un productor, ¿me explico? Entonces yo así de, no quiero producir, Ángel, esto sí, no, no, yo quiero producir, decía él, yo quiero producir, pero no quiero que te confundas en el sentido, porque como en debacle sí estoy produciendo, hay cosas que hago en debacle que acá preferiría no hacerlas. No que no te vaya a ayudar y eso, pero que no sean mi tarea, ¿sabes? O sea, yo no conseguir el equipo, yo no ver a quién le pasa, a quién se le pasa tal material que requiere, cuándo se va a grabar. O sea, yo estoy dirigiendo y me abrazo a tu producción. Te ayudo en todo lo que pueda, pero no quiero producir. Y así fue. Hasta que lamentablemente falleció, que él yo se hubiera seguido dándolo todo por proyecto, en distribución también, en todo. Él también estaba aprendiendo, pero darlo todo, aprender y seguiría hasta el fin, ¿no? Y quiero pensar, como dices tú, esto de ponerse metafísico, y yo que soy muy escéptica y que lo dije en este evento que hubo de la presentación de Pedazo en Ensenada, acá en el Festival de Cine de Ensenada, en el cine, quisiera creer para pensar que Ángel estaba ahí viendo el proyecto ahí con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Por lo que me ha dicho y todo, no porque lo quiera obligar a salirlo así de, que está aquí viendo acá y él así de, déjenme en paz, ya, descansar en paz. No, yo sé que él le hubiera amado estar ahí y una parte de mí quiere no ser certi que pensar que ahí estaba. Y estoy seguro que sí. Para recapitular, pues es el juego de los roles y de encontrar las cosas que eres buena, ¿no? Y las cosas que puedes hacer bien. A veces mucha gente empieza pensando, idealizando lo que es un director o solo ven las funciones principales, ¿no? La actuación, la dirección. Y hay muchos roles, ¿no? Mucha gente que puede sumar talentos. Y a veces no te das cuenta hasta que pues te toca estar haciendo varias cosas, descubriendo lo que naturalmente te sale, ¿no? Y que es válido que si a la mitad te das cuenta de que, creo que voy a ser mejor editor que director, voy a ser mejor director de arte, porque me sale mejor o tengo más cosas que aportar en audio, no sé. Claro, Creo que es muy válido no estar casado con un rol específico. Todo dependerá, ¿no? De donde radique la pasión de cada persona, ¿no? claro. Em,
pero creo que también está padre explorar. Yo me acuerdo, yo empecé de jalacables en un cortometraje que se grabó en León Ajá. y era una jornada nocturna de trabajar toda la noche. Y no tenía dónde quedarme, entonces me regresé a Guanajuato, pero me estaba quedando dormido en la autopista. No manches. Y, y la verdad es que estuve a punto de matarme manejando No. Ajá. y desde entonces dije, nunca más, nunca más voy a estar en esas jornadas tan extremas. Dije, no, 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 no. Después estuve de asistente de producción Ujú. en un corto de una persona que venía de California a grabar en Guanajuato y me encantó porque ahí como asistente de producción pues estás con todos los departamentos, ¿no? Entonces me dio como una idea de todas las cosas que había, pero al final sí dije, no, creo que lo mío es la dirección y por necesidad empecé a editar mis propios proyectos y ahora me considero mejor editor que director. Ser flexibles, ¿no? Dejar que pues la carrera se forme naturalmente, que vayas explorando todas las partes, pero obviamente que dictado por tu pasión y que uno esté contento con las decisiones que toma. Sí, porque aparte, como lo hemos hablado de todo, es algo que te apasiona muchísimo editar, ¿no? Que fue este descubrimiento, como dices, pero luego lo amaste con locura, ¿no? Esa parte. Y bueno, entonces ya con Pedazo, tu segundo live action, ¿cómo fue para ti? Digo, ya has mencionado mucho algunos factores que te han ayudado a pasar de animar un títere a coachar con los actores. Sí, pasar a live action, sí fue, la verdad es que fue todo un camino. Siendo, te digo que ando buscando más clases de teatro por lo mismo, ¿no? Para aprender, no para actuar, no es lo mismo, ¿no? Pero aprendes mucho cuando te pones a actuar para aprender a dirigir, ¿no? Tengo asesor a una chica que es actriz y que es asesora de actuación, que también era mucho esta parte de ponerte ahí vulnerable y hacer ejercicios en los que, te sentías así y aprendías un montón, ¿no? Pero bueno, pasando de la animación acá, ahora en un último Pitch Lab que estuve con el nuevo proyecto, era que me decían, o sea, si bien también quieres seguir haciendo animación, que es algo que sí, o sea, ahora cuando hablemos de lo que viene, es capitalizar y usar esa parte que tienes tú, porque había veces que, como decimos, ¿no? A lo mejor tú, César, eres un director, editor, ¿no? Y sabes hacer mil millones de cosas, ¿no? Pero director, postproductor, ¿no? Así, ¿no? Y uno es director, fotógrafo, o así. Entonces, en esta parte de la animación se me dijo mucho de esto de no dejar de lado, aún dentro de los proyectos que son de live action, toda esta parte de animación y plástica que siempre alimente desde el carpeteo hasta lo físico, que ya lo está haciendo, me dijeron, se ve en tus proyectos, se nota y eso es algo muy padre, pero todavía más usarlo a tu favor. No, o sea, juntarlo, ¿sabes? Como más. En sentidos incluso de a la hora de carpetear el proyecto, ¿sabes? Otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, sí es bien diferente pasar de animar marionetas a actores. Es un mundo, ¿eh? Ese cambio fue un reto monumental, uno de los retos más grandes de mi vida. La verdad es que la primera vez, me acuerdo, ensayamos mucho antes, ¿no? Mucho, mucho, del primer día de rodaje, pero estaba súper nerviosa, sí, pero súper nerviosa. Me acuerdo que me fui a agarrar aire afuera, así, ¿sabes? Hice ejercicios de meditación con los actores, así. Estaba bien nerviosa, un mundo nuevo, ¿no? Todo. Y pues es muy diferente porque las personas, obviamente, pues no somos robots, ¿no? Y las marionetas sí tienen esto de que no se cansan. Aquí tiendo acá de que sí me cansé, déjenme en paz. Pero, o sea, tienen esta parte de humano que tenemos con humano, que ya es un nivel de complejidad bien alto, ¿no? Y la otra es tú como persona cuando diriges actores, hay un nivel de vulnerabilidad que tienes que alcanzar y de conexión y de todo y de técnicas y de aprendizajes tan grandes. Eso aprendí a un nivel, leí un montón de libros y aprendiendo, si tú ves o alguien ve o tú ya lo has visto, ¿no? Las primeras escenas que se grabaron de Debacle a las últimas.
porque el proyecto duró mucho, como bien dices, por pandemia, por muchas cuestiones, ¿no? Recursos, ¿sí? Mis capacidades de dirección aumentaron muchísimo para el final del proyecto, así aprendí muchísimo. Y en el pedazo otro tanto, ¿no? Y quiero aprender mucho más. Ahorita estoy mucho enfocada en trabajar en las partes de la dirección en cuanto a los diálogos que va ligado al guión, en cuanto a esto de meterme a clases de actuación, en cuanto a así varias cosas que he aprendido muchísimo. Fue un camino increíble, así una locura y es así un... Ah, los actores también tienen esta parte que a veces a lo mejor es un cliché y muchos ya saben que es una posición muy vulnerable en la que están cuando actúan y tienen que estar en el momento y tienen que confiar en ti y tú te tienes que abrir con ellos. A menos desde mi aproximación, hay diferentes estilos de dirección que funcionan en directores ya consagrados y todo, ¿no? Pero a la manera en la que yo lo he aprendido, como yo lo veo, ha sido así, ¿no? Y el aprendizaje es continuo, así continuo, y es de las cosas, ese aprendizaje en ese sentido de dirigir actores es de lo que más orgullosa estoy, porque me equivoqué mucho, porque batallé, porque no se me dio muchas cosas natural, ¿sabes? Porque estoy más orgullosa de que no me salió tan bien a la primera y cómo mejoré y cómo veo que puedo mejorar. Me hace sentir más orgullosa, más, en mi caso, más de que si a la primera me hubiera salido súper así, ya sé todo. Con los errores, tal vez por los errores y las dificultades, no sé cómo explicarlo. Entre más haces, más aprendes. Entre más aprendes, mejor preparado llegas al siguiente. Y como dices, el espaciado que tuvo Debacle te sirvió como darte esta oportunidad de autocriticarte, ¿no? De Claro, decir, ah, mira, estoy viendo una diferencia entre lo primero que se grabó y lo último, ¿no? sí, Entonces, ser conscientes, pues, del crecimiento, de la autocrítica, de analizar dónde está bien, dónde está mal, dónde hay áreas de oportunidad. Pero también me encanta, pues, ¿no? Que estés preparándote, que estés leyendo, que estés yendo a talleres, que estés revisando por donde se pueda, ¿no? Para tener esas áreas de oportunidad y agarrarlas y crecer como directora. sí, Eh, totalmente. y bueno, estos tres proyectos, de alguna manera creo que todos van ligados un poquito a la producción independiente, ¿no? Sí, Eh, que con sus bemoles y todo, pues es un camino, pero no es el único camino, ¿no? Y sí. has estado hablando mucho a lo largo de esta plática, que ya está un poquito larga y tendida, pero Ajá, vamos sí. dándole sobre carpeteo, sobre pichar, porque ahora estás como en otro momento de tu carrera en donde estás buscando ya un recurso, ¿no? Para producción, porque tal vez son más ambiciosos los proyectos, tal vez es el momento, pues, en tu vida profesional en el que dices, estoy lista ya para, no le quiero decir subir de nivel, pero para Sí. tener un acceso diferente a recursos para poder solventar las necesidades que muchas veces no se pueden solventar, ¿no? De manera independiente. Pero si tienes para pagarle al crew, para darle de comer, para transportes, para vestuarios, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. lo que nos puedas y quieras platicar de lo que viene en puerta, de las cosas que tienes a futuro. Suspiro, ¿no? Sí, 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 todo es un camino. Fíjate que sí, totalmente. Esto que dices, para empezar, de que no me gusta, ¿no? No es decir, subir de nivel, porque no necesariamente tienes que ir hacia este camino, como lo hablábamos, ¿no? Hay diferentes metas, te puedes subir de nivel tú mismo como creador, manteniéndote desde el rubro totalmente independiente hasta gente que incluso quiere exigirse y subir haciendo cosas ellos prácticamente solos, pero no porque no puedan tener equipo, sino es decisión, ¿no? Y hacen cosas increíbles por este camino independiente, por este otro. Hay muchos caminos, ¿no? Y todos son válidos según las metas que tengamos, ¿no? Y de todos aprendes y todos se salen obras o pueden salir obras maravillosas, ¿no? Y en todos la persona aprende y sube de nivel si está en ese proceso de aprendizaje abierto al proceso de aprendizaje. Así que me gustó esto de no decir necesariamente subir de nivel, ¿no? Porque no, en ese sentido no es así, no es subir de mejorar. Yo desde que inicié a hacer los videos de la escuela he estado dándolo todo por subir de nivel, ¿no? O sea, en el sentido yo de como creadora de mis capacidades, a eso me refiero, ¿no? Y eso no va a parar. Sin embargo, ahora en lo que viene
sí, por la naturaleza de los proyectos que vienen y por la visión que tengo también del crecimiento de mío como profesional, las metas que tengo en ese sentido y por los requerimientos del proyecto, sí, estamos en un proceso de desarrollo diferente, ¿no? En el caso del largometraje, que sería la ópera prima, es buscar el recurso, el apoyo, el acompañamiento y tallereo desde el desarrollo del guión y estas conexiones y este productor que te acompañe desde el inicio. Si pudiera, estaría genial encontrar productor ese que tenga ya en todos los proyectos y que desde el inicio estén todos como esta persona que desarrolla contigo como productor, que cuento con Adrián, eso es una maravilla, que él está como productor en desarrollo y guión, pero ocupamos a alguien más que esté esta figura, que sea hasta este lado de cine, de visión y de recursos que se ocupa para esta película, que es bastante más ambiciosa también a nivel recurso, pues. Sigue siendo cine independiente, ¿sabes cómo? Ya es un recurso que se tiene que conseguir de otras maneras y que en la visión que tengo es que se alimente desde ya, desde el proceso del guión. Muy importante lo que siempre decimos, pagarle al crew, darle de vuelta todo lo que se pueda, y a veces es baja de recursos para que se haga la película y nadie se hace rico, pero se va logrando y luego con esta película se logra más o así. Pero también obviamente esa parte y pagarles todo esto, sí, y que el productor nos guíe hacia conseguir estos recursos que yo no tengo esas capacidades ya. Estamos buscando con el extranjero, con los financiamientos nacionales, o sea, no solamente con los financiamientos que da aquí el IMCINE, Infocine, en su momento en Oficine, no, sino también con eso y coproducciones. Entonces, por ejemplo, para María sin Luna, que es el título del cortometraje stop motion que está en desarrollo también, que tiene un primer tratamiento de guión, que la verdad también estoy trabajando en ese guión, en mejorarlo, con esa parte, tener el apoyo de ahorita para poderlo hacer, terminar de cocinar en mi manera también, como hemos hablado, ¿no? De procesar y de crear, que a veces es muy reflexivo, muy a ver, ¿cómo está? A ver otra vez, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para María Sin Luna, ya estamos en pláticas con un productor de animación de Tijuana que produce los proyectos desde desarrollo, bajar los recursos, hacer las carpetas, todo esto para María Sin Luna. Ya la reunión, de hecho, se va a programar más tarde la próxima semana. Y en el largo, el proceso del desarrollo del guión, que ahorita está la línea argumental, es extenso en ese sentido. El otro ya tiene un primer tratamiento de guión y ahí no me metería tanto a que los tallereos sean tan extensos, pero en el largo sí. Estos tallereos y estos apoyos para financiar al escritor en un mapeo de que mientras escriba tenga este recurso para este proyecto tan ambicioso, súper sí vale la pena asesorada yo con productores, que es el camino, ¿no? Y afortunadamente ahí va. Estuvimos en el Pitch Lab del Festival de Cine de Ensenada con el largometraje, que también es fantasía oscura, terror, drama. Fichamos ante otros productores de fuera, nos ganamos una asesoría de 1 hora con una chica que tiene una productora y ella nos da una asesoría de 1 hora a ganada gratis porque normalmente cobra muchísimo, hashtag pobre, pero ella nos dio de premio porque le gustó el proyecto, los proyectos que presentamos y de ahí nos va a seguir ayudando a mapear. En el Inter se mete a estos tallereos y ya cuando tienes ya el Pitch Lab, estos tallereos te abren más puertas, de hecho son como pequeños, igual y tú ya sabes todo esto, ¿no? Pero contar un poco, ¿no? Hacia lo que he aprendido y a quien le sirva, son como laureles que abren el desarrollo del proyecto para financiar su desarrollo de guión, para que más posible sea que te den para escribir y que te den otros tallereos que cuestan muchísimo pero que te ayudan a desarrollar mucho el proyecto y que te los puedas ganar como a manera de financiamiento del taller en sí y estas alianzas, ¿no? Entonces ahorita volvemos a quedar seleccionados en uno que se llama Proyecciones de BCAC Cine, que es en Tijuana, que es un taller de escritura de un guión de largometraje y que va a ser semi virtual y la meta de eso es las bases para el desarrollo de este guión, porque son líneas argumentales las que llevamos o guiones en su muy, muy primer tratamiento. Lo cuento mucho con Adrián, que colaboramos un montón y que él está coescribiendo y desarrollando este largo conmigo. Él no es
así de entrada fan del terror. De hecho, es muy crítico del terror, es más académico en muchas cosas, más de otro tipo de cine, documentalista, también va a ser su ficción, pero tiene otro tipo de visión. Pero me encanta eso, porque me reta y complementa y nos retamos y ese contraste crea cosas. No te encierras en las mismas convenciones del género que si alguien que pensara igual que yo en ese sentido para el desarrollo de el guión. Ahí también estoy involucrada en otros proyectos en dirección de arte que se vienen, que también me tienen muy orgullosa, que de esos pues ya los directores de esos proyectos hablarán más en su momento. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante, muchas cosas de las que platicamos, pues, sobre todo pensando, pues, en los jóvenes que quieren emprender estas carreras, con este vistazo ya de lo que ha sido un poquito, unos highlights, pues, de lo que te ha tocado vivir a ti, empezando con tareas escolares, proyecto para tesis, primer live action, segundo live action, y ahora ya en este proceso de preparación para los siguientes proyectos que quedan. Creo que nos muestra pues el cariño y la pasión que le tienes al séptimo arte, pero también la pasión con la que agarras cada proyecto, que es tan grande que contagias a la gente que se involucra contigo. Yo estoy orgullosamente feliz y contento de haber sido parte de tus proyectos y ver cómo has crecido me llena de alegría, sabiendo que estás dando todo lo que puedes y que estoy seguro que lo vas a lograr. Estoy seguro que vas a tener una excelente carrera en el cine y para mí es un placer ser una partecita de tu carrera. No, Barbarísima. no manches, una parte enorme de mi carrera. Gracias, gracias a ti. Y aprecio mucho lo que me dices. La verdad, me hiciste el día, el mes. Ya. Y la verdad es que así has sido una parte fundamental de mi carrera y de mi camino como ser humano y como profesional y parte fundamental de los proyectos. Así que el honor, el orgullo es mío contigo, de haber participado contigo y de participar contigo, que seguimos con pendientes. Ahora vamos a trabajar, no, no es cierto, no, no, con cosas, ¿no? Muchas, muchas gracias de verdad, admiración y el apoyo y la verdad es que sí, ha sido fundamental en mi carrera, sí, fundamental. Gracias, gracias. Yo creo que, en resumen, creo que para los jóvenes que empiezan, la dedicación y la pasión es importante. La paciencia, como bien decías, que sean pacientes, que lo inmediato no sea el éxito, que lo que busquen en la inmediatez no sea el éxito, sino el crecimiento como artistas. Y eso es lo que les va a dar la pauta a tener un proyecto que valga la pena, que te ayude después a brincar a otra cosa y hacer como esta cadenita, ¿no? De una cosa te lleva a otra y conoces a gente y se involucran y ya participas otra vez. Y que pues no pierdan la esperanza. Nadie es una muestra de que la preparación y el esfuerzo pueden lograr una carrera exitosa. Ah, muchas gracias. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos compartas un poquito de tu experiencia y de todo lo que has aprendido a lo largo de estos años en la producción audiovisual. No, y no, muchas gracias a ti, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a la otra yo hago las preguntas. Ese es mi, ese es mi. Yo quiero que tú me cuentes. La verdad es que hay muchísimo que contar, como dices. Muchas, muchas gracias, de verdad. Estuvo muy. Espero que no haya divagado tanto, tanto, porque sé que sí, pero no tanto, pero no tanto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti.